Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Aquí andamos en la lucha tenaz, ¿verdad? Adelante haciendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar, poner la enseñanza de la palabra de Dios en sus manos. Papito, gracias te damos una vez más, Señor, por permitirnos estar en tu casa. ¿Cuántas veces te habremos dado gracias por eso, Señor? Y que cada vez sea para verdaderamente agradecerte, aprender tu palabra, que valga verdaderamente, Señor, en nuestras vidas la pena el estar acá, Señor. Que no sea solamente una costumbre superficial sin sentido, sino que nuestro propósito al estar acá sea que tú nos hables y nosotros obedecerte a través de tu Espíritu Santo, que a través de tu palabra nos enseña, Padre. Te lo pedimos, te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Yo no sé si todos los que fuimos a jugar ayer sentimos lo mismo. Digo yo, el entusiasmo. Pero aquí yo estoy, hermanos, y me duelen hasta las cejas. Y no es nada, que toqué como 3 bolas en toda la mejenga. Eso fue lo que toqué la bola. No sé. ¿Perdón? Por supuesto que los casados, o sea, eso no se discute. Claro, le voy a abonar a los solteros. Éramos 38 casados y como 9 solteros. Entonces, por ahí es donde estuvo el asunto, creo yo. El secreto fue la comunión entre casados. Eso fue el vacilón, hermanos. Es que como cada 10 minutos yo veía que entraba un casado nuevo, pero nadie salía. Y llegó un momento, hermanos, donde íbamos al ataque y éramos como 9 en el ataque. Y yo, ¿pero qué es esto? Mejor me fui para atrás, hermano. Nos estábamos estorbando, de verdad. Pero no, estuvo muy bonito ayer. Pero sí, hermano, ganamos los casados. Eso ni se pregunta, hermano. Ya eso es. Ni lo va a encontrar, hermano. Ni lo va a encontrar. Esa es la prensa canalla, hermano. Esa es la verdadera prensa canalla. No, estuvo muy bonito ayer. Gracias a los muchachos que organizaron todo. Estuvo muy lindo. Pasamos un buen tiempo pero sí me duele todo, hermanos. Y no es nada, que ahora después del culto hay que ir a jugar otra vez. Yo no sé ni cómo voy a hacer yo, hermanos. Pero bueno, habrá tiempo para recuperarse después, ¿verdad? Hermanos, bueno, quiero agradecerles a todos de verdad sus oraciones para con nosotros, para con Pablito. Bueno, ya esta semana le hicieron, gracias a Dios, fue el lunes pasado, sí, le hicieron ya el examen que tanto estábamos esperando. Ahora hay que esperar algunos días, hermanos, porque es un examen tan extraño, tan detallado, tan que dura sus días, hermanos. A ese examen se lo hacen como a 5 o 10 personas al año en Costa Rica, hermanos. Por eso es que es tan complicado, hermanos. Y Dios nos puso en gracia. Y también usó a varias hermanas que nos colaboraron con gente que conocen ahí en el hospital de niños, hermanos. El día que fuimos al examen, de hecho, estaba Pablito, un señor y un bebé. Y eso era. Y era la primera vez que lo hacían en todo el año, hermanos, imagínese usted. Pero bueno, gracias a Dios ya le hicieron el examen. Ahora esperar los resultados. Bueno, Sofía tuvo cita el miércoles con el hematólogo, porque con ella, pues ella tiene que estar en un óptimo estado de salud. Gracias a Dios, Sofía es la más saludable de la familia, ¿verdad? No tiene nada más que juventud y salud y todo eso, ¿verdad? Gracias a Dios, todo está bien. Y también, Paulito, después de eso tuvimos cita, porque hermanos, todo este procedimiento tiene su complejidad, ¿verdad? Psicólogos, trabajo social. Claro, cada vez que vamos a una cita entendemos por qué, hermanos. Es una cosa pero tremenda, hermanos. Entonces, parte de las cosas que tenemos que hacer en la casa para cuando ya pase el proceso en el hospital es que, hermanos, literalmente la casa tiene que ser como una sala de cirugía, hermanos, así de puro tiene que estar la casa. No puede tener filtración de aire, no puede tener humedad, no puede haber polvo, no puede haber, yo creo que ni gente, hermanos. Entonces tenemos que hacer varios arreglos porque
Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando nosotros tuvimos el incendio en la casa, todo el cielo raso de la sala se fue y así se quedó. Así se quedó, hermanos, nunca lo cambiamos. No, mentira, hermanos, sí lo cambiamos, pero quedó mal pegado. Entonces se volvió a zafar todo. Entonces, así lo dejamos, hermanos. La cosa es que hay que ponerlo, no podemos dejarlo así. Hay que pintar algunas paredes, enchapar varias cosas. Tenemos que hacer muchos trabajos. Incluso tengo que hacer un trabajo eléctrico en la casa porque ustedes saben que nosotros nos fuimos a vivir con mi mamá y descuidamos la casa abajo un poco. Entonces, al punto que ahora usted prende una luz y si prende otra se apaga la primera. O sea, hay un problema serio eléctrico en la casa, ¿verdad? Que tenemos que entrarle. Ya mañana, si Dios quiere, empezamos a hacer los trabajos. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios. Paulito sigue estando con la hemoglobina igual, hermanos, en 9. No es lo óptimo, pero por lo menos no baja. Y ahí está. Pero hermanos, nosotros responsablemente lo que estamos haciendo es preparando todo. Yo no puedo llegar y decir, ¿verdad? Yo no puedo llegar y declarar que Pablo está sano. Yo no voy a hacer eso. Simplemente nosotros hacemos nuestra parte y que Dios haga su voluntad. Pero si el doctor nos dice, ya es el momento de tener todo listo, hermanos. Por eso estamos corriendo con todo eso, hermanos. Así es que les agradecemos, hermanos, sus oraciones. Mañana Pablito tiene un examen especial del corazón. Le habían hecho un examen de los pulmones. Yo nunca había estado en un examen así, hermanos. Viera qué cosa. Le ponen un tubo en la boca y entonces la doctora empieza a hablarle a uno, hermanos, que de verdad usted está oyendo y usted le da sueño. Y de un pronto otro, hermanos, pega gritos porque el deseo de ella es que la persona respire tranquila y después decirle, ahora sí, sople. Pero hermanos, yo no sé, como 4 veces tuvo que hacerlo Pablito, hermano. Yo creo que fue el susto que soltaba la cosa. Y ya como a la 5.ª vez ya salió el examen, hermano. Si no hubiera salido, tienen que volverlo a programar porque eso solo tiene una cierta cantidad de veces. Bueno, viera que. Pero bueno, gracias a Dios, ahí van todos los exámenes y ya tenemos el 99% de los resultados. Así es que ya veremos qué sucede, hermanos. Pero sí, seguimos en citas, cada semana hay que ir a los diferentes hospitales, estamos entre el México, entre el San Juan de Dios, diferentes especialidades, pero bueno, ahí estamos haciendo nuestra parte, hermanos, y oramos al Señor, pues que se haga su santa voluntad en todo esto, hermanos. Así es que les agradecemos sus oraciones, hermanos. Muy bien, hermanos, mire, vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan. Y seguimos estudiando este maravilloso pasaje porque dice Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermanos. Es que yo creo que a veces los creyentes, hermanos, yo no digo por carnalidad ni nada, sino yo creo que por el día a día, hermanos, y por todas las cosas que nos rodean, a veces uno pierde la verdadera dimensión de lo que es ser hijo de Dios. No hay una posición y no hay un título más elevado para ningún ser humano en el mundo que llamarse hijo de Dios, hermanos. No lo hay. Porque cualquier otra cosa que uno consiga aquí se va a quedar, hermanos. Ser rey, ser presidente, ser reconocido, ser famoso, todo eso aquí se va a quedar, hermanos. Y con el paso del tiempo todo eso se va a olvidar. Pero el ser hijo de Dios, hermanos, no tiene comparación. Y tristemente, hermanos, muchas veces los creyentes nos dejamos engañar creyendo que no es suficiente ser hijo de Dios, creyendo que no es lo más importante. Y a veces no entendemos, hermanos, que el que nosotros estemos conscientes de lo que es ser hijo de Dios y comportarnos como tal, es lo que va a llevar salvación a este mundo, hermanos. O sea, yo no voy a llevar, la gente no se va a convertir porque se dé cuenta que yo soy un ingeniero espacial. Eso me va a dar a mí fama, me va a dar a mí una posición, pero a la gente eso espiritualmente hablando no le va a ayudar en nada. Pero si este mundo sabe que yo soy un hijo de Dios y yo me comporto como tal, eso puede cambiar el mundo, hermanos. ¿Por qué razón el mundo no está cambiando? Yo personalmente creo, hermanos, que es porque muchos creyentes no estamos del todo conscientes de lo que significa ser hijos de Dios, del impacto que eso ha causado en nuestras vidas y que podría causar
en el mundo entero, hermanos. Y por eso Juan en el primer versículo dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No hay, hermanos, no hay cómo describir lo que Juan siente en el corazón cuando él dice esto. Juan, que había pasado, hermanos, por todo ese proceso, jovencito, él conoció al Señor Jesucristo, hermanos. Le siguió durante todo su ministerio, hermanos. Un hombre que Dios lo cambió por completo, su temperamento, su vida, hermanos, porque él vino a los pies de Cristo. Y después lo vemos, hermanos, todo el proceso del apóstol Juan, cómo este hombre trabajó allá en la iglesia en Jerusalén y toda su vida, hermanos, hasta el punto cuando ya él es un hombre grande, hermanos, lo vemos a él solo allá en la isla de Patmos, donde fue desterrado porque el Señor no permitió que lo mataran cuando lo metieron en aquella paila de aceite, hermanos, hirviendo. Y allá escribe él el maravilloso libro de Apocalipsis, hermanos. Y cuando Juan escribe esta carta, hermanos, está en ese proceso ya de un hombre maduro, ya está grande, ya tiene muchos años en el cristianismo, hermanos, ha logrado muchas cosas en el ministerio. Y él no dice aquí: mirad cuán grande obra Dios me ha permitido hacer, que la hizo, hermanos, a través de las fuerzas del Señor, sino que él dice: quieren que les cuente cuál ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, ser hijo de Dios. Y dice Juan: vean el amor que Dios tiene hacia nosotros, que Dios se ha dignado en llamarnos hijos de Dios por el simple hecho de arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Juan, el mismo Juan que escribe el Evangelio, este libro que escribe el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, él dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan está consciente, hermanos, de lo que esto significa. Y esto, hermanos, debería hacernos a nosotros ser más conscientes de lo que significa ser hijo de Dios. La gente cree que ser hijo de Dios es venir a la iglesia, solo congregarse o aparecer de vez en cuando, tener algún servicio dentro de la iglesia, y todo eso es muy importante, hermanos, pero eso no es suficiente para que nosotros nos demos o podamos dimensionar lo que significa ser hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, hermanos, es ser una persona totalmente diferente a lo que es este mundo, hermanos. La gente ve el ser hijo de Dios simplemente como si el Señor me salvó del infierno. Pero, hermanos, si el único propósito de que usted y yo fuéramos salvos del infierno hubiera sido ese, hermanos, nada más, pues en el momento en que nos convertimos, el Señor ya a su presencia, hermanos, ¿para qué vamos a estar acá? Hay un propósito todavía que va más allá, hermanos, por supuesto. El propósito personal, por decirlo de alguna manera, de la salvación, pues sí, es ser salvos de la ira venidera. El no tener que pasar en esta vida, hermanos, sufriendo por las consecuencias del pecado en nuestras vidas, y cuando morimos, pues ir a la presencia del Señor. Pero hay un propósito supremo también que Dios tiene dentro del plan para su iglesia, del que seamos salvos, hermanos. Y por eso Juan, hermanos, allá en el versículo 3, hermano, perdón, en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este es parte del propósito personal, hermanos, al ser salvos. Esto es parte de lo que nos espera, porque todavía no ha sucedido esta transformación tan maravillosa que vamos a tener cuando partamos de acá y estemos en la presencia del Señor, hermanos. Y yo creo que no hay un solo creyente en el mundo, hermanos, que no piense en esto, que no piense en este momento, cuando ya sea que Cristo venga por su iglesia o que el Señor nos lleve individualmente a cada uno de nosotros. Yo creo que no hay un cristiano que no piense en esto, hermanos. Uno siempre está pensando que cuando Cristo venga, y seamos honestos, hermanos, uno tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Porque la palabra de Dios nos da información. Pero sería uno mentiroso en decir: yo sé exactamente
cómo me voy a visualizar? O sea, es algo tan maravilloso, hermanos, que humanamente amando, esta mente, hermanos, no tiene la capacidad de poder comprenderlo todo, ¿verdad? Lo que eso significa. Pero sabemos que todo eso, hermanos, es algo maravilloso, hermanos. Algo que no tiene comparación alguna. Nada de lo que estamos viviendo aquí, hermanos. Y Pablo lo dice. Dice, ninguna de las cosas que estamos pasando por acá, dice, tienen que ver o se comparan a lo que está por venir. Aún lo mejor que podamos vivir aquí, hermanos, no se compara. Pero antes de eso, hermanos, mire lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Juan dice, todavía no hemos llegado, todavía no estamos en el cielo, dice Juan. Pero como un día vamos a estar allá, vamos a estar transformados, semejantes a Cristo, sin nada de lo que conocemos acá, hermanos. Digo yo, nada de ese dolor, de ese sufrimiento, de esas enfermedades, de esta cosa, hermanos, que se llama las consecuencias del pecado, hermanos, en realidad. Antes de eso, dice Juan, agradecidos por todo eso que el Señor hizo por nosotros antes y que nos está prometiendo para un futuro, antes de eso, dice Juan, entonces debemos purificarnos así como Él es puro. Y esto nos lleva, hermanos, a entender que hay una manera en que los creyentes nos comportamos aquí, hermanos. Y no es algo que nosotros inventamos acá. No es que cada uno de nosotros tiene un manual de vida y dice, bueno, yo creo que para ser agradable al Señor yo tengo que hacer esto y esto. No, hermanos, para eso está su palabra. Para eso está su palabra, hermanos. Nada de esto hay que inventarlo. Ya todo está inventado por Dios. Y tan sencillo, hermanos, como seguir lo que dice la palabra de Dios. Ahora, habíamos empezado a estudiar el Salmo 15, hermanos, que es uno de los salmos que nos muestra muchas características que deberíamos tener los creyentes aquí en la tierra mientras esperamos ese momento tan maravilloso, hermanos, que es estar en la presencia del Señor. Todavía no hemos llegado, hermanos, tenemos que seguirle dando, como decimos nosotros acá. Y mire rápidamente lo que dice el Salmo 15, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es un salmo tremendo, hermanos, que nos muestra cómo puede uno purificarse así como Él es puro, como dice Juan. Debemos buscar, hermanos, esa excelencia espiritual en nuestras vidas, hermanos. Primero, por supuesto, somos salvos por Cristo, pero la cuestión no queda ahí, hermanos. Hay una manera en que los creyentes debemos vivir, hermanos. Y la vez anterior habíamos estudiado lo que decía el versículo 2, una de las características de la manera en que un creyente se comporta. Vamos nuevamente al Salmo 15, el versículo 1, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dice, el que anda en integridad y hace justicia. Habíamos hablado de hacer justicia y vimos que la palabra justicia aquí en este pasaje significa inclinación a dar y reconocer a cada uno lo que es justo. Hablamos de que es aquella persona que sin importar cuál sea la situación, actúa de acuerdo a lo que es correcto. No hace acepción de personas, aunque eso le genere perder algún privilegio o alguna ventaja. Y por supuesto, hermanos, que ustedes y yo entendemos una ecuación que es muy fácil. En este mundo no hay justicia. Esto es así. Pero los creyentes que vivimos en este mundo debemos ser representantes de esa justicia, hermanos, y no unirnos a la injusticia que vemos todos los días
a nuestro alrededor, donde tristemente muchas veces, hermanos, seamos honestos, como creyentes nos encontramos practicando nosotros mismos la injusticia, hermanos. Pero Dios dice: ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Y dice el salmista: el que hace justicia, el que se sale del molde de la injusticia de este mundo para vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Y hoy, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a empezar a ver otra característica que aparece en este salmo, hermanos, de quién es un verdadero creyente, cómo se comporta un verdadero creyente. Y la tercera característica, hermanos, la encontramos ahí mismo en el Salmo capítulo 15, nuevamente en el versículo 2, la última parte dice: y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Y ustedes y yo entendemos, hermanos, claramente como creyentes, que Dios aborrece la mentira. Dios enseña a través de su palabra que el diablo es mentiroso, pero no se queda ahí. Dice Juan que es el padre de la mentira. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, por favor. Un pasaje que probablemente aquí todos conocemos de memoria, hermanos. Pero mire lo que dice la escritura, Juan capítulo 8, el versículo 44. Miren lo que dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora recordemos el contexto. Jesucristo está hablando aquí con sus detractores, hermanos, aquellos judíos que creían que eran más justos, más sabios que Dios, pero ni creyentes eran, hermanos. Y entonces aquí Jesucristo les da una lección de quién es el diablo y quién es su padre, y dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Básicamente por algo muy sencillo: porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y mire lo que dice Jesucristo: y no solo mentiroso, y padre de mentira. Y usted entiende lo que significa esa expresión. Él es el amo, dueño y señor de la mentira. El diablo vive en la mentira. Ha sido su accionar desde que fue despedido de su posición como una criatura especial de Dios, hermanos, por su soberbia, por su pecado, hermanos. Y dice el Señor Jesucristo en Juan 8:44 que el diablo es el creador de la mentira, hermanos. Él encontró la manera de distorsionar la verdad. Ahorita vamos a hablar de la verdad. Y si el diablo, hermanos, es el padre de la mentira, si el diablo es el que en su corazón dispuso de esta herramienta valiosísima para él, para distorsionar lo que Dios en su momento le dijo a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, y si el diablo logró engañarlos con la mentira que él mismo había creado en su corazón, y desgraciadamente por esto el ser humano murió espiritualmente, cosechando lo que hasta ahora tenemos, una naturaleza carnal y pecaminosa. Entonces ustedes y yo como creyentes entendemos, hermanos, por qué Dios aborrece la mentira, hermanos. Dios aborrece la mentira, hermanos, por una razón muy sencilla. Porque Dios sabe que cada vez que practicamos la mentira, dañamos a los que están a nuestro alrededor, dañamos a nosotros mismos, hermanos, y algo todavía más profundo, hermanos: deshonramos la verdad de Dios y deshonramos su nombre. No hay tal, hermanos, de mentiras blancas. No hay tal de distorsionar un poco la verdad por el bien de... En realidad, hermanos, y Jesucristo fue muy claro cuando le dijo esto a sus oyentes: cuando se practica la mentira, hermanos,
Se está destruyendo algo que es vital en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y es crear un mundo, hermanos, que muchas veces se convierte en una fantasía, hermanos. Cuando uno practica la mentira, hermanos, uno empieza literalmente a vivir en un mundo paralelo, hermanos, donde llega a tal punto donde una persona puede perder literalmente, hermanos, el sentido de la realidad. La puede perder. Literalmente se llega a creer lo que está saliendo de su boca, aunque a todas luces, y él mismo sabe que quizá ni cierto es. Es tan poderosa la mentira, hermanos, para los planes del diablo, hermanos, que por eso Dios la aborrece. Por eso, hermanos, usted encuentra tantos pasajes en la Escritura donde Dios nos advierte del vivir en el engaño. Y ustedes, hermanos, y yo entendemos que la falsa doctrina de aquí es donde se alimenta. La gente que está, yo digo muchas veces, hasta secuestrada en la falsa doctrina, espiritualmente hablando, hermanos, es gente que muy probablemente intelectualmente saben que les están mintiendo, pero se sienten tan a gusto porque tristemente probablemente también les encanta practicar la mentira, y al final todo el mundo se engaña, hermanos. Y terminamos, hermanos, entonces, como no sé si ustedes han leído aquel cuento de los vestidos del emperador. Un emperador que contrata a un par de estafadores para que le hagan un vestido especial y mandan a pedir un montón de cosas y bueno, lujos y telas y todo el día, hermanos, trabajando en un telar vacío, literalmente. Y llegaba el emperador y cómo va el trabajo y le mostraban el aire y le decían, mire, así está, y el emperador se quedaba. Y le decían los estafadores, mire, es que este vestido solo lo puede ver la gente muy inteligente. Y por supuesto que el monarca, el rey, para no darse por menos, para que no dieran que él era un tonto, entonces decía, qué vestido más lindo. Y todo el mundo que se acercaba, qué vestido más lindo. Y llegó el día ya de estrenar el vestido, hermanos, y el rey salió en ropa interior. Pero todo el mundo en el pueblo tenía miedo de decir lo contrario, porque si no le iba a decir que era tonto. Hasta que apareció los que siempre dicen la verdad. Los niños. Y dijo, mamá, pero ese rey anda chingo. La mentira, hermanos, es una de esas cosas que el diablo sabe usar muy bien. Y engaña de tal manera, hermanos, que cuando uno se mete en ese rol, uno llega a creerse sus propias mentiras y las llega a defender hasta con su propia vida, hermanos. Y qué peligroso es esto. Y ya usted no sabe, hermanos, y ya usted no sabe, bueno, es que yo le dije a aquel A y le dije a aquel B y a aquel C, pero ya no me acuerdo cuál de los tres. Y entonces tiene que crear D, F, G, H, I, J, K. Y hermano, aquello es una cosa terrible que no trae bien a nadie. Pero hermanos, por el contrario, el creyente verdadero que habla verdad en su corazón es aquel que conoce la palabra de Dios y la aplica en todas las áreas de su vida, tal y como está escrita. No le añade ni le quita, porque ustedes y yo entendemos, hermanos, que cuando uno le añade o le quita la palabra de Dios, se está convirtiendo en un farsante, hermanos. Apocalipsis, al puro final, habla de una enorme advertencia para los que le agregan y le quitan a la escritura, hermanos. Y todo el creyente obediente a la palabra de Dios, que habla verdad en su corazón, todo lo mide con la escritura, hermanos, no con sus opiniones personales. Nuestra opinión personal, hermanos, pudiera ser que sea una mentira. Por más sinceros que pareciera que estamos siendo, hermanos, nuestras opiniones personales pueden ser una mentira. Una de las cosas, hermanos, cuando Dios me ha dado la oportunidad de testificar de Cristo, una de las primeras cosas que yo le digo a la persona que está interesada en escuchar el evangelio, hermanos, es hacerle entender
que la palabra de Dios pudiera ser, y pudiera ser, no, es una manera muy educada de decirlo, lo va a hacer. La palabra de Dios va a crear un choque en su mente, en su corazón, con todo lo que quizá usted ha aprendido durante toda su vida. Porque si no está creyendo lo que dice la palabra de Dios, por supuesto que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y hermanos, gente que están atrapadas en esto durante toda su vida, hermanos, porque nunca han escuchado el verdadero evangelio. Bendito sea Dios que a través de la verdad, dice Jesucristo, nos hizo libres, hermanos. Y lo primero, hermanos, que ustedes y yo tenemos que entender acerca de la verdad es de dónde viene la verdad. Ya sabemos de dónde viene la mentira, pero ¿de dónde viene la verdad? ¿Quién inventó la verdad, hermanos? ¿Cuál es su origen? Y acá entonces nosotros entendemos que si el diablo es el padre de la mentira, por supuesto entonces, hermanos, entendemos que la verdad le pertenece solo a Dios, proviene de Dios, su origen es Dios mismo. Me adelanto un poco, Dios es la verdad, hermanos. Mire, vaya conmigo al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 32. Para que nosotros afirmemos en nuestro corazón una verdad que ya sabemos, hermanos, pero que tenemos que afirmar verdaderamente en nuestro corazón. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Y mire lo que dice acá: Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios de verdad, hermanos. Y yo quiero que ustedes y yo entendamos esto, hermanos. Dios no es que practica la verdad, es que Él es la verdad. Dios de verdad. No dice Dios que habla con verdad, no dice Dios que practica la verdad, Dios de verdad, hermanos. Y por aquí es donde entonces nosotros encontramos cuál es el terrible error de este mundo y tristemente de algunos creyentes, hermanos, que quizá no hemos entendido quién es la verdad. Nos hemos dejado, hermanos, influenciar por mucha mundanalidad. Y hoy en día está pasando dentro de las iglesias lo que nunca debió haber estado pasando. Creyentes discutiendo si lo que dice la palabra de Dios es verdad o no. Si afuera de la palabra de Dios encontraremos algo que tenga más sentido, algo que tenga más lógica, algo, óigame, y se los digo con conocimiento de causa, hermano, no estoy aquí inventando, algo que tenga que vaya un poquito más acorde a lo que yo pienso y a lo que me conviene. Hermanos, y de eso sobra en el mundo. ¿Por qué creemos nosotros, hermanos, que existen tantas diferentes religiones en el mundo? A gusto de cada cliente, hermanos. Usted va a un lugar y entonces se encuentra un grupo de personas que dicen: bueno, si uso zapatos rojos voy a ir al cielo. Y crean toda una doctrina alrededor de los zapatos rojos. Y los zapatos rojos fueron los que murieron por ellos en la cruz del Calvario. Y por supuesto, si a usted le gustan los zapatos rojos, ahí es donde usted se va a ir a meter. Una falsa doctrina que no exige santidad, no exige. Hermanos, opciones para la mentira sobran. Hasta en esto nos la puso Dios fácil, hermanos, porque solo hay una opción para la verdad. Solo hay una. Y se llama Jesucristo, hermanos. Se llama la palabra de Dios. No hay más para dónde agarrar, hermanos. Y por eso es tan triste, hermanos, ver creyentes en Cristo discutiendo, hermanos, si obedecemos la Biblia, si no la obedecemos, en dónde voy, que me hablen más lindo y más bonito y que me digan y que me hagan y que Dios de verdad, dice la Biblia. Es la única. Mire lo que dice el libro de los Salmos allá en el capítulo 25, por favor. Salmo capítulo 25.
Y mire lo que le dice el salmista al Señor con su corazón derramado hacia Él. Versículo 5, Salmo 25, 5 dice, encamíname, y no dice en la verdad, en tu verdad. Dios es el dueño de la verdad, hermanos. Es Dios. Y este mundo, hermanos, está sumido buscando una verdad alternativa. No la van a encontrar a menos de que vuelvan sus vidas hacia el Señor. Encamíname en tu verdad, dice el salmista, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y este mundo no entiende, y ojalá lo entendieran, y es el anhelo de nuestro corazón que lo entiendan. Y aun si usted está aquí hoy sin Cristo, con todo respeto, mi anhelo para usted es que usted entienda que usted no va a encontrar la salvación de su alma fuera de la persona de Dios, porque Dios es la verdad. No hay otra. Todo lo demás que encontramos en el mundo son opiniones, son manipulaciones, son conveniencias por el camino que para mí, uno dice, creo yo que es más fácil, que al final se convierte en un camino de amargura, de tristeza y de dolor, porque solo Dios a través de su verdad nos puede encaminar hacia la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. No hay otra verdad. Ahora, nuestros abuelos tenían razón en algo cuando ellos decían que la verdad no peca, pero incomoda. Por supuesto que incomoda. O me va a decir que ustedes y yo antes de llegar a los pies de Cristo no estábamos incómodos cada vez que alguien nos llegaba con el Evangelio. Yo creo que no hay nada más incómodo en la vida para uno sin Cristo que alguien le llegue a decir que uno anda en pecado y que necesita a Cristo, hermanos. Y esa fue la realidad para muchos de nosotros, para todos los que somos creyentes, hermanos. Vivir una vida que de alguna manera era cómoda para nosotros, aunque ni cuenta nos estábamos dando que nos estaba destruyendo, y que alguien venga y nos diga, mire, todo lo que usted ha hecho va por el mal camino, tiene que arrepentirse, tiene que devolverse, tiene que entregar. Eso es incomodísimo, hermanos. Habrán algunas personas que quizá la primera vez que escucharon el Evangelio se convirtieron a Cristo, bendito sea Dios. Pero habemos otros hermanos que fuimos cabras, monteses y salvajes, escuchando el Evangelio a cada rato, hermanos, y atormentándonos, porque esto es lo que hace la verdad en el corazón de uno. Nos enseña el camino, hermanos, pero golpea. Y por eso el libro de Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y hay gente que le encanta ser besuqueada por la mentira. Pero aquello que usted no sabe, ¿verdad? ¿Quién es quién? Entre ellos y la mentira. Las heridas que produce la verdad de Dios son heridas que sanan, que llevan gozo, que llevan salvación. Y por eso el salmista dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Nadie va a encontrar la salvación si no es a través del Hijo de Dios Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la única verdad que vale en este mundo, hermanos. Mire lo que dice ahí mismo el libro de los Salmos, el capítulo 26. Mire lo que dice el versículo 3. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y dice, y ando en tu verdad. Nuevamente, hermanos, esa expresión, tu verdad, denota el ser dueño de. No es lo mismo que a usted le digan que usted anda en el carro a que le digan usted anda en su carro. Claramente, si no es su carro, pues usted entenderá que nadie le va a decir que anda en su carro, y esperemos que se lo hayan prestado. Y cuando la palabra de Dios se refiere a la verdad, la asocia siempre con Dios, hermanos. Tu verdad. Salmo 31, hermanos. Salmo 31. Mire lo que dice el versículo 5. Por eso el salmista ya en el Salmo 15
Dice el que habla, ¿verdad?, con su boca, hermanos. Es que para Dios es tan apreciada la verdad, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la verdad está relacionada intrínsecamente con la persona de Dios. Y por eso Dios se molesta tanto, hermanos, cuando alguien trata de tergiversar la verdad. Porque pone palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho, hermanos. Y si usted quiere ver a Dios molesto, siga en eso. La gente cree que puede decir lo que quiera de la palabra de Dios y puede enredar lo que quiera de la escritura y que no va a pasar nada. Claro que sí va a pasar. Porque la verdad está relacionada con la persona y el nombre de Dios, hermanos. Mira lo que dice el Salmo 31, el versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Que, hermanos, es mi deseo que nosotros entendamos cómo la verdad está relacionada con la persona de Dios. Dios es su creador, Dios mismo es la verdad. Nunca nada que haya salido de la boca de Dios tiene que ver con mentiras, hermanos. Y Dios utiliza la verdad para convencernos, hermanos, porque nos ama. Si Dios no nos amara, a Él le da igual que usted y yo sigamos lo que se nos ocurra. Al final no le importa, pero le importamos a Dios. Muchas veces como creyentes, hermanos, caemos en el error de creer de que, ¿y por qué Dios pide esto? ¿Y por qué Dios pide lo otro? Es que qué pereza, mejor voy a ir a otro lado donde no me piden tanto, sin darnos cuenta, hermanos, que lo que Dios nos pide a través de su verdad es para nuestra propia protección, hermanos. Sin darnos cuenta, hermanos, que la verdad que sale de la boca de Dios es hasta para salvarnos la vida, hermanos. Y bravos con el único que tiene verdadero interés en nuestras almas, nuestro Dios. ¿De dónde cree usted que viene ese enojo? De la mentira de Satanás, que tristemente se ha apoderado de nuestra sociedad y hasta de nuestra forma de pensar, hermanos, aún como creyentes. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 43, hermanos. Libro de los Salmos, capítulo 43. Mire lo que dice el versículo 3. Envía tu luz, que este es otro tema, hermanos, y tu verdad. ¿Y qué dice el salmista? Estas, tu luz y tu verdad me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y por eso el libro de Efesios en el capítulo 2 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, hermanos. ¿Cuál luz y cuál verdad puede salir de un ser mortal como yo, hermanos? Que si no fuera por la gracia de Dios, ni estaría en este mundo ya, hermanos. ¿Qué luz y qué verdad puede salir de nosotros, hermanos? Los creyentes tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos como la luna. La única luz que podemos reflejar viene de nuestro sol, que es Dios, hermanos. Y por eso es tan valioso, hermanos, cuando los creyentes vivimos en la verdad de Dios, porque estamos seguros que no es nuestra verdad, es la verdad que Dios nos ha enseñado y por la cual estamos dispuestos a vivir y a morir. Convicciones de un verdadero creyente, hermanos, que entiende hacia dónde nos va a encaminar la verdad de Dios. Hermanos, la mentira del diablo, hermanos, siempre nos va a encaminar al fracaso. Siempre nos va a encaminar a la amargura. Yo no conozco un mentiroso que sea feliz, hermanos. Yo no conozco a alguien que se engañe a sí mismo con la realidad espiritual de su vida, que esté lleno, completo y que de verdad dentro de su corazón tenga lo que por lo menos a veces su cara quiere reflejar, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que cuando la luz de Dios y su verdad me guían, me van a encaminar hacia un solo lugar, hermanos, hacia el Señor. Aquí y cuando estemos en su presencia, hermanos. Y yo creo, hermanos, que esto nos debería hacer pensar
la manera correcta en la que nosotros debemos llegar a la presencia del Señor, hermanos. Por eso Juan, en primera de Juan 2:28, es tan enfático cuando él recalca y dice: no sea que tengamos que alejarnos de él avergonzados. No podemos conformarnos, hermanos, con el simple hecho. No quiero que me malinterpreten, pues. El ser creyente, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. Pero no nos podemos quedar solamente con: yo soy cristiano. Eso fue lo que le pasó a Lot. Lot dice y porque lo dice la Biblia, uno lo cree. Porque si nos quedáramos con el relato de la vida de Lot del Génesis, no solamente hubiéramos pensado: no, pues, si ese hombre está leña de guava en el infierno. Jamás nos hubiéramos imaginado, hermanos. Pero qué triste, hermanos, la situación de Lot como creyente, hermanos. Salvo así como por fuego, dice la Biblia. Un hombre que aquí en la tierra se abrazó de la mentira y terminó arrebatándole todo. Hermanos, porque Lot no solamente perdió sus bienes materiales, Lot perdió a su esposa y Lot perdió a sus hijas. Lot perdió su respeto, perdió su dignidad. Usted no encuentra un solo relato en la Biblia que diga: qué maravilloso es vivir como Lot. Vergüenza, amargura. ¿Por qué, hermanos? Lot nunca se dejó guiar por la verdad de Dios. A diferencia de su tío Abraham, hermanos, que con todos sus errores y defectos, hermanos, el padre de la fe le llama la Biblia. Amigo de Dios, hermano. ¿Usted se imagina a Dios teniendo un amigo mentiroso? Pues sería como que digamos que Dios es amigo del diablo, hermanos. Dios era amigo de Abraham, hermanos, porque Abraham vivía en la verdad de Dios. Tu luz y tu verdad, dice, me guiarán. Mire lo que dice. Y creo yo, hermanos, este es el pasaje que mejor representa la relación de Dios con la verdad. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14, hermanos. Aquí está el Señor Jesucristo hablando con sus discípulos el día antes de ser crucificado, hermanos. Y Jesucristo le revela una verdad a sus discípulos aquí, hermanos, que deslumbró su mente y su corazón. Y mire lo que dice Juan 14, el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. Jesucristo no dijo: yo predico el camino. Jesucristo no les dijo: yo estoy en ese camino y sígame. Jesucristo personificó el camino en su vida. Y él dijo: ¿usted quiere conocer el camino? Yo soy, dije Cristo. Y mire lo que sigue diciendo: y la verdad. Me encanta esto, hermanos, porque usted y yo sabemos que Jesucristo es Dios. Dios mismo está hablando aquí y Dios le dice a sus discípulos: ustedes quieren conocer la verdad, ya me conocen, porque yo soy la verdad. No podemos separar la verdad de la persona de Dios, hermanos. No podemos. Y el día que intentamos separar la verdad de la persona de Dios, ¿sabe usted en qué caemos? En la mentira. Por más lindo que suene, hermanos, por más escritural que parezca, hermanos, porque el diablo es un mago en el arte de distorsionar la palabra de Dios. Se la sabe. No crea usted que no la recita. Claro que la recita, hermanos. Como cuando le dijo al Señor Jesucristo: tírate de cabeza del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde. Hermanos, mire, cualquiera de nosotros dice: no, este hombre es predicador. No se nos olvide, hermanos, lo que el diablo hizo allá en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho. En el mismo momento en que el diablo le dijo al hombre y a la mujer que lo que Dios había dicho era mentira, yo creo que se graduó como el padre de la mentira, hermanos.
Pero nosotros como creyentes entendemos, hermanos, que Dios no solamente habla la verdad, Él es la verdad. Dios no solo es dueño de la verdad, hermanos. Él es la verdad. Es como cuando la palabra de Dios dice que Dios es amor. No significa que solamente que Dios nos ama. Significa que Él fue el que inventó el amor, hermanos. Y como inventor del amor, Él es el que sabe cuando uno verdaderamente está amando y cuando no. Nosotros somos magos, hermanos, artistas en el arte de distorsionar el amor verdadero. Y muchas veces, hermanos, hasta sin mala intención, seamos sinceros, pero estamos aborreciendo hasta nuestros propios hijos creyendo que los estamos amando un montón. Cuando uno, hermanos, este es otro tema, pero cuando uno no cría a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, hermanos, literalmente uno los está aborreciendo. Aunque uno crea que los está amando, porque está fuera de la línea de Dios, porque Dios es amor, Dios es verdad. ¿Quién es el que dice cómo debemos criar a nuestros hijos? Es Dios. Tristemente, hermanos, hoy tenemos una sociedad y hasta a veces una iglesia que nos estamos dejando guiar y llevar por filosofías que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Pero esto se los digo, hermanos, para que ustedes y yo entendamos, hermanos. No podemos separar la verdad de la persona de Dios. Y ahora entendemos como creyentes también, hermanos, que al ser Dios la verdad misma, Él nos ha dado a nosotros la manera correcta de conocerle a Él. Porque dice la palabra de Dios que Dios se ha dado a conocer a nosotros. ¿Cómo lo hizo? A través de la verdad. Y esa verdad única, hermanos, que Él proclama, tiene un solo origen, una sola forma para nosotros. Y es su palabra. Por eso, hermanos, una iglesia verdadera, cada vez que se reúne, va a la palabra de Dios, hermanos. No hay ninguna otra verdad que Dios haya proclamado para nosotros que esté fuera de su palabra. Ahora, habrá gente que dice, es que a mí me gustaría saber si hay seres en otro planeta. Vean, hermanos, si Dios en su palabra no lo expresó explícitamente, es porque no es importante saber si habrán seres en otro planeta. Viva en este planeta, literal y figurativamente, ¿verdad? Porque hay gente que vive en otras dimensiones. Hermano, ¿sabe usted por qué nuestra mente se nos va? Porque no estamos metidos dentro de la verdad de la palabra de Dios. Se los voy a poner así, hermanos. Si nosotros los creyentes nos dedicáramos a conocer la persona de Dios y su palabra, no tendríamos tiempo para tanta tontería. No lo tendríamos, hermanos. Pero muchas veces nos hallamos buscando cómo llenar el tiempo en nuestras vidas. Y yo me imagino a Dios agarrándose la cabeza, rascándose y diciéndome, óigame, pero ni ha leído la Biblia ni una vez y ya quiere andar buscando seres extraterrestres y si los dinosaurios existieron. Hermanos, es bonita, a mí me gustan las películas de dinosaurios, todas de Jurassic World y Jurassic Park, es entretenidas, hermanos. Pero usted y yo entendemos, hermanos, que eso en nada nos ayuda a saberlo para mejorar nuestra vida espiritual, hermanos. Habrán existido, no habrán existido. Y es que en el original dice que el monstruo de los 7 mares. Hermanos, por Dios, concentrémonos en lo que dice la Biblia, hermanos. Es lo que usted y yo necesitamos. Y por eso dice el salmista ya en el Salmo 119, que el Salmo 119, hermanos, es muy interesante, porque solamente hay 3 versículos de los 176 que no dan una referencia así como directa de la palabra de Dios, aunque habla de ella, por supuesto. Y vean lo que dice el Salmo, el versículo 60. La suma de tu palabra, es verdad, el salmista no dice la suma de tu palabra con aquel libro que yo leí, con aquella opinión de aquel tipo.
La suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17, el versículo 17, hermanos. Esto es todo lo que ustedes y yo necesitamos para tener una vida cristiana exitosa, hermanos. Juan 17, 17, vea lo que dice. Santifícalos, ¿en dónde? En tu verdad, nuevamente. Y tu palabra es verdad. Y hermanos, esto encierra una verdad tan profunda. Porque si Dios es la verdad y su palabra es verdad, esto significa que Dios mismo está personificado en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. No es un libro cualquiera, hermanos. Y es maravilloso, hermanos, darnos cuenta de esto. Es maravilloso. Cuando una persona sin Cristo tiene contacto con la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, quiero animarlos. Los que tenemos aquí familiares, gente que amamos, que no conoce al Señor, pero que ya han escuchado la palabra de Dios, les digo algo. Desde el primer momento en que estas personas tuvieron contacto con la palabra de Dios, Dios ha estado haciendo añicos su corazón. Aunque se hayan hecho los bravos, aunque se hayan hecho los desentendidos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios mismo está trabajando en esos corazones a través de su palabra. No dejemos de orar por ellos, no dejemos de darles un buen testimonio, no nos cansemos. Tarde o temprano, Dios completará la obra. ¿Y sabe cuándo la empezó? Cuando esas personas escucharon el evangelio por primera vez. Hay que seguir adelante, hermanos. Luego, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que produce en el corazón de Dios cuando nosotros andamos en la verdad. Es una alegría profunda, hermanos, en el corazón de Dios. No hay nada que provoque más gozo en el corazón de Dios que ver a sus hijos andando en la verdad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Papito, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Señor, que tu obra sea completada en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Te pido por aquellos que están acá sin Cristo, que entiendan que la verdad eres tú y que tú quieres, Señor, que ellos entiendan que pueden tener salvación y vida eterna solo a través de tu Hijo Jesucristo. Haz tu obra, te lo pedimos, Señor. Así como usted está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Usted está aquí hoy y usted dice, yo no tengo a Cristo. Yo creía tener a Cristo en mi corazón, pero la verdad es que yo me he estado engañando, solamente engañándome con la mentira del diablo. Pero hoy Dios ha tocado mi corazón y me ha hecho ver que yo necesito a Cristo. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Le invito, levante su mano. Hay alguien que dice, yo necesito a Cristo. Levante su mano, no tenga pena. No es nuestro deseo avergonzarle. Queremos orar por usted. Alguien con la palabra de Dios le va a mostrar lo que usted debe hacer para tener salvación y vida eterna. ¿Le gustaría recibir a Cristo? Levante su mano. No se vaya igual que como vino. Cristo te ama. Murió por ti en la cruz del Calvario. Él está esperándote con los brazos abiertos. Por última vez pregunto, ¿le gustaría recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguien? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Alguien más que dice, yo necesito a Cristo. Ya yo no puedo seguir en esta mentira. Hay alguien más. Necesito a Cristo. Levante su mano. Muy bien, voy con la iglesia. Dios mismo, hermanos, es la verdad. Y cuando Dios mismo declara que la verdad está en lo que ha salido de su boca, hermanos, tenemos un tesoro invaluable en nuestras manos y en algunos casos hasta 3, 4 y 5 de esos tesoros en nuestro hogar, hermanos. Escudriñemos su palabra, descubramos qué es lo que Dios quiere para nosotros y hagámoslo, hermanos. El que habla verdad en su corazón, dice el salmista. ¿Quiere orar conmigo, hermano? Le invito, póngase de pie, vamos a terminar en
oración. Padre, una vez más, gracias por tu palabra, Señor. Sigue haciendo tu obra en nuestras vidas. Te pido por este jovencito, Señor, que pasó para recibir a Cristo, Señor, que pueda tomar esta tremenda decisión y pasar de muerte a vida, Señor. Sigue bendiciendo todo lo que vamos a tener acá, que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Te lo pedimos, Padre, te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.